falsos, que fue la apertura de sesiones ordinarias por parte del presidente de los PIDENINFA, que es el dato del acuerdo con el fondo. Él dice que va a mandar un acuerdo para ser aprobado por el Congreso. Estimamos que, teniendo en cuenta que él desprecia por completo al Poder Legislativo, evidentemente el fondo se lo está exigiendo. ¿Qué te pareció eso? ¿Cuál es el panorama que ves? Bueno, primero mencionar que algo que dice justamente el presidente en el anuncio de la apertura de sesiones el sábado a la noche, que ojalá hubiesen tenido un plan mejor que quedarse en casa mirando eso, que dice, bueno, esta guita que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional tiene un destino directo. Y ese destino básicamente es pagar al Tesoro la deuda que tienen con el Banco Central. Sí. Básicamente dice, yo me voy a endeudar con el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda que tiene el Tesoro, el Estado, con el Banco Central. Una cuestión que es tomar deuda para pagar deuda, un poco es el mecanismo. No cambia la deuda, no es que va a bajar la deuda por esto, en términos de la composición en sí, en capital o intereses, no varía el número de la deuda, es decir, no se van a desendeudar, sino que hay un cambio de composición de acreedores. Ya la deuda no va a ser con el FMI, sino que va a ser con el Banco Central. Que en realidad sí va a seguir siendo con el FMI porque la guita a quien se la piden es al Fondo Monetario Internacional. La cuestión es, una cosa es deberle al Banco Central, es decir, deberte intraestado, que es como cuando le pedís plata a tu papá, que te dice, bueno, si no me la podés dar, me la das el mes que viene y demás. Y si se no puede, te va a quebrar los dedos por no pagar. Exactamente, se puede renegociar. Tu moneda. Exactamente, te dice, bueno, si no tenés dólares, me dice mi papá, me lo podés pagar en pesos, y si no me podés pagar este mes, no pasa nada. El mes que viene, cuando venís a mi casa, me lo pagás, y mi papá no me va a estar llamando todo el día para que yo le pague la deuda que tengo con él, ¿no? Entonces, uno la podría patear o rolear más, porque no es una preocupación inmediata, no es algo que sí o sí tengo que pagar. Ahora bien, cuando uno toma deuda con el Fondo Monetario Internacional en dólares, con intereses, con capitales más altos, con exigencias y condicionantes sobre tu política económica y tu política monetaria, no hay flexibilidad. Y ya lo sabemos, y la historia reciente nos ha demostrado que no hay ningún tipo de flexibilidad. El fondo no cambia de opinión, el fondo no es bueno, el fondo no tiene conciencia social, ni quiere la distribución del ingreso y la grandeza de la patria, sino más bien todo lo contrario. Entonces digo, es mucho peor deberle al Fondo Monetario Internacional que deberte a vos intraestado, que deberle a tus papás, básicamente, ¿no? Completamente. Lo cual acá ya empieza a ser bastante engorroso, sobre todo cuando estamos hablando de que la deuda total de la deuda pública, si sumamos la del Tesoro y las del Banco Central, da alrededor de 42.000 millones de dólares. Es un montón. Es casi lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Otro acuerdo con el fondo. Es otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué propone el presidente? Propone tomar deuda con el Fondo Monetario para pagar la deuda que tiene él mismo, porque es la deuda que tiene el Estado con otro organismo del Estado, que es el Banco Central. Acá hay una correlación directa entre un proceso y un ciclo de endeudamiento que no va a terminar, ¿no? Porque es esto, bueno, sí, saneamos la deuda del Estado, que no es tan preocupante como sí la del Fondo Monetario Internacional, y encima si el Fondo Monetario nos llega a girar esos 11.000 millones de dólares, vamos a ver si efectivamente son 11.000 millones de dólares, y en qué tiempo, y en qué plazo, y en qué periodo, lo van a salir a buscar a otros organismos extranjeros de crédito. Y ahí también va a generar que no haya flexibilidad, que haya más intereses, que haya condicionamientos, que te digan, bueno, los árabes te damos guita, pero te exploteamos el petróleo y los yacimientos petrolíferos de tu país, por ejemplo. Eso puede pasar. Y acá empieza también, cuando hablamos de un nuevo ciclo de endeudamiento, también estamos hablando de un nuevo ciclo de valorización financiera. ¿Por qué tan preocupados porque esos dólares lleguen ya y empiecen a caer como gotas de lluvia? Justamente porque también necesitan tener planchado ese tipo de cambio, que hoy es la gran batalla que está llevando el gobierno. Digo, cuando nosotros escuchamos decir, bueno, tienen un dólar planchado, un dólar apreciado, un dólar barato, hubo otros momentos de la historia económica reciente argentina donde también hubo un dólar apreciado y eso no generaba ningún tipo de estabilidad.
Entonces digo, esos dólares también los quieren usar, el Fondo Monetario dice no los pueden usar para intervenir el mercado de cambios, no podían para contener la brecha. En 2018. Exactamente, no podían usarlo en 2018, lo hicieron, vuelve el mismo protagonista, y esto es increíble, pero es real, vuelve Caputo, quien ya no confía al Fondo Monetario Internacional, a golpearles la puerta y decir voy a usar estos dólares para pagar la deuda que tengo del Estado y si me sobran algunos los voy a usar para intervenir el mercado de cambios y contener la brecha cambiaria. Nuevamente se repite esta historia de endeudamiento y valorización financiera. Una nueva versión con nuevos signos, adaptándose a esta nueva época donde lo financiero trasciende a lo productivo y pasa a estar en la escena de la cuestión. Y nuevamente poner en la escena todo esto que estábamos viendo en el anuncio del sábado. Después dijo otras cosas como tenían que ver con, ellos realmente creen que conteniendo el dólar y la inflación a un 2%, a un 3%, las elecciones ya están ganadas. Esa es un poco la lógica, que es un esquema para ellos de crecimiento, de estabilidad, sin bienestar social, básicamente. Todo lo contrario a un estado de bienestar, porque el estado de bienestar es productividad, es mayor crecimiento, pero con distribución del ingreso. Esto es todo lo contrario, porque si se supone que este año, en el 2025, se va a reactivar la economía, luego de un efecto de desplome tremendo que hubo en el 2024, entonces también hay que discutir si esa reactivación es tan así o si quizás es un efecto rebote de que cuando vos caes mucho, volvés a subir mucho porque la caída fue más grande que la subida. Y que ese crecimiento no va a ser con distribución. Y yo creo que ahí va a estar el foco de la cuestión, porque también veo que muchos economistas, incluso dirigentes del campo nacional y popular, dicen, bueno, no, las elecciones las van a ganar porque tienen estas dos variables controladas. Esas dos variables controladas no generan éxito por sí solas, ¿no? Porque después hay todo un malestar social que no se contiene con un dólar apreciado o con una inflación del 2%. Vemos que la inflación está un 2% estabilizado, pero también vemos datos de consumo y la caída de carne está en la caída histórica en los últimos 20 años. Es decir, la gente está comprando menos carne que en los últimos 20 años. Lo mismo con la leche, con los lácteos, con las harinas. Entonces hay una disparidad entre los números reales y la realidad efectiva, que es que la gente va al supermercado y cada vez que llega a la caja empieza a dejar más productos porque no los puede pagar. Entonces, no es solo contener la inflación, no es solo contener el dólar, sino también generar una distribución de esa riqueza, de ese ingreso que se genera. Cuando decís esto, que de este lado, digamos que la oposición ya baja los brazos, ¿no? Diciendo, che, estos tipos están controlando el dólar, están controlando esto de la inflación 2-3%. ¿Qué podría pasar si no llega ese famoso acuerdo con el fondo? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas? No me refiero a mediano plazo. ¿Por qué están tan urgidos de cerrar ese acuerdo? Porque si fuera, vos lo que me decís es para sanear las cuentas, pero eso no es algo que vos necesitas hacer mañana, por más que te parezca que es algo bueno, etc. ¿A vos te parece que están urgidos porque necesitan mantener ese dólar planchado? Es decir, necesitan quemar eso que va a entrar. Sí, efectivamente necesitan esa guita para mantener el esquema de dólar planchado. Eso es una cuestión necesaria. Insisto con esto, la lectura de ellos es: yo mantengo el dólar planchado y llego a las elecciones. No importa qué pase el día después, ganemos, perdemos, no importa lo que pasa el día después. El objetivo es llegar a las elecciones. Y acá vemos claramente que ni siquiera es que tienen una estrategia a largo plazo, porque se están quemando todos los dólares, están pidiendo un nuevo endeudamiento al Fondo Monetario Internacional para llegar con un dólar apreciado a las elecciones. Para generar que ese dólar apreciado y una inflación del 2% va a ser el triunfo electoral. Cuando venimos de una estafa electoral grandísima, ¿no? Digo, nos prometieron que el ajuste iba a caer sobre la casta y recayó sobre cualquier tipo de humanidad menos la casta de la política. Hicieron un ajuste aún más grande que el que exigía el Fondo Monetario Internacional. Y acá me parece que hay una discusión tremenda con el ajuste y el superávit, ¿no? Esto de decir, bueno, no, quizás era necesario tener un superávit, entonces el superávit es bueno, y para que nuestra economía crezca y se desarrolle necesitamos superávit. El superávit no es ni bueno ni malo.
Es una herramienta y está ahí para usarlo cuando lo necesitas, pero se puede vivir sin superávit y puede haber distribución del ingreso y se puede crecer y se puede desarrollar la economía sin superávit, ¿no? Y hubo superávit en los gobiernos kirchneristas, hubo superávit gemelos en los gobiernos kirchneristas y hubo crecimiento y hubo distribución. Entonces, también hay que discutir qué tan efectivo es tener superávit. ¿Superávit para qué? Y superávit sobre quiénes recae ese superávit. Y acá viene de vuelta la cuestión de por qué los dólares ya, por qué se la tienen que quemar Ese ya, es el ¿no? punto, sí. Que es algo que está atado con alambre el programa económico, que ni siquiera es un programa económico porque cuando uno diseña y se planea y se piensa un programa económico es a largo plazo. Esto es a un par de meses, cuando sean las elecciones, ni siquiera las elecciones presidenciales, las elecciones legislativas, o sea, las de primera instancia. Entonces necesitan darle sustentabilidad a ese programa y tener esa liquidez para justamente intervenir el dólar, para justamente tener que hacer los pagos, por ejemplo, de las importaciones. Ahora empiezan a ver que se empieza a reducir ese superávit comercial porque tenían atrasado todos los pagos de las importaciones que ahora tienen que volver a hacer y eso les demanda dólares. Y si la actividad económica se vuelve a recuperar, eso también le va a demandar dólares de las importaciones, porque por cada punto que crece la economía deberían crecer 3 o 4 de importaciones. Entonces, claro, Bono te demandó importaciones dólares porque la economía no crecía. Claro. Digo, tenías niveles bajísimos de producción industrial, niveles bajísimos de sectores específicos como la construcción, solo se recuperó el sector del agro porque te estás comparando contra un Con año la que tenía sequía. Entonces, cuando nos preguntamos para qué quieren esos dólares, lo quieren para darle sustentabilidad en los próximos meses, que tampoco te asegura el éxito en los próximos años. Digo, es cuando te empieza a gotear tu casa y le pones cinta scotch y se te empieza a gotear cada vez más y le pones más cinta y le pegas con la gotita y demás, y si vos no arreglas esa losa, ese techo, va a seguir goteando y es un poco la situación que hoy tiene el gobierno con la falta de dólares también. Hay una idea que si llegan a las elecciones y refuerzan este rumbo político, los mercados, un poco la misma tesis que tenía Macri, ¿no? Que entonces van a venir las inversiones y además todos confían en este flujo de dólares que va a traer Vaca Muerta y que está ahí al alcance de la mano. Y bueno, entonces hay mucha confianza en eso, ¿no? Es como hay cosas que son, algunos tienen asidero más real, otras que son mágicas y otras son especulativas. Es decir, lo que hablábamos antes que vos llegaras en la mesa, que hay cosas que te preguntan, ¿puede ocurrir? ¿Qué? ¿No puede ocurrir? Y uno no puede decir que no puede ocurrir. Es decir, ¿no puede ocurrir que el dado caiga de canto? Sí, puede ocurrir. No ha puesto este aguinaldo, porque es poco probable. Pero ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir que la moneda caiga de canto cuando la tirás al aire. Lo más probable es que caiga caro cruz. Y esto es lo mismo. ¿Puede ocurrir? Sí. Confían en eso. Que el sex appeal, que esta gente, que las señales, que el no sé qué zaraza, llegan si ganan bien en estas elecciones, los inversores que hasta ahora no invierten van a empezar a invertir. Y que Vaca Muerta, por otro lado, va a generar un flujo de dólares que va a hacer que todo esto esté en el pasado. Claro, en el medio, o sea, eso hay que ver si ocurre, y en el medio tenemos esto que sin los dólares se pegan un sacudón de Lo que pasa es que es una probabilidad contra una certeza. Supongamos que, yo no creo que todo eso a cadena de hechos suceda, y entonces, porque ya pasó con Alberto. Y ya pasó con Martínez de Oz, y ya pasó con Macri. Yo me acuerdo con Alberto, con Aracre en televisión, decían, no, porque ahora entra el fondo, entonces baja y cosas. Un mecanicismo. Que yo, bueno, está bien, invítame de vuelta porque eso no va a pasar. No me invitaron de vuelta. Y ahora veo que estamos sujetos a la misma discusión contra la certeza de que sin dólares esto se cae. Entonces, una probabilidad bajísima. Es una apuesta, una probabilidad bajísima contra una certeza. Ahora, a mí me interesa más lo que decías al principio, Valen, porque tiene teoría económica profunda, esta idea de qué es lo que está vinculado con la inflación. Porque ¿hay superávit fiscal? Sí. ¿Hay superávit comercial? Sí. Y sin embargo, ¿hay emisión monetaria? Sí. Bueno, yo digo que la emisión monetaria es la pero hay.
Sí. Entonces yo lo que digo es, con estos 3 datos dicen que está controlada la inflación. Y mi tesis es que lo único, o el principal driver de la inflación en Argentina, el principal driver es la lucha de clases. Pero la principal instrumento de la inflación en Argentina es el tipo de cambio. Y me parece que Milei lo quiere esconder, da vuelta, dice cualquier cosa, pero este gobierno está reconociendo que el principal driver de la inflación es el tipo de cambio, porque Plancha el tipo de está cambio. quemando todos los recursos para sostener un tipo de cambio ficticio. Y entonces, si fuera cierto lo que dicen ellos, con este superávit fiscal y con esta situación monetaria, vos podrías liberar todas las cuestiones y no haya ninguna regulación y no habría inflación. Pero es mentira. Entonces me parece que este gobierno, lejos de, en términos teóricos, de ser un problema, demuestra que nuestra tesis es cierta. Sí, efectivamente, e incluso pensando esta cuestión de decir, bueno, solo la inflación genera emisión y la emisión genera inflación y esa teoría más ortodoxa, neoliberal, neoclásica que ellos sostienen. Después, Javier Milei lo ha dicho en más de una ocasión, tenemos el dólar planchado, nuestro ancla no lo van a poder tocar. Justamente esto es el ancla del modelo de sostener una inflación estabilizada a costa de dólar planchado, ¿no? Lo dicen directamente. Después tenés un montón de otras canaletas por las cuales se están yendo dólares. Por ejemplo, lo que es toda la cuestión de turismo. O sea, turismo sí, te están saliendo 5.000 millones de dólares por mes. O sea, está estabilizado que están saliendo por la vía del turismo. El otro día también miraba anual de plataformas, de Netflix, de todas esas plataformas. 10.000 millones de dólares salen por las plataformas. O sea, hay un montón de cuestiones que son más opacas, que quizás son datos que no tenemos permanentemente, que también hacen que se vayan los dólares. Y respecto a la visión de los mercados, a esta confianza y este apoyo de esos sectores poderosos, digo, esta semana el riesgo país llegó a los 780 puntos y eso es un dato real y no lo mide el INDEC, no lo mide el PJ bonaerense, lo mide JP Morgan. O sea, es un dato real, objetivo y llegó a los 780 puntos. Las acciones, después de todo el escándalo del CryptoGate y demás, bajaron un 8%. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en la bolsa de Nueva York. Los mismos con los bonos, con el AL30, con el GD30, con los globales y los locales, también bajaron. Es decir, no le están dando ningún tipo de signo positivo a los mercados y se están empezando a dar cuenta y sobre todo dicen, che, no hay acuerdo con el Fondo Monetario, no están levantando el cepo, no tengo garantía que me paguen esos bonos. Todo lo que yo aposté, todos los que entraron, los inversores que entraron a la bicicleta de Caputo, algunos están empezando a desarmar esas posiciones porque piensan que no les van a llegar a pagar, porque no muestran signos de una espalda robusta financiera que diga, bueno, cuando se te venzan esos bonos yo te voy a dar la guita y vas a poder desarmar a tiempo, entonces yo no te voy a estafar. No, entran de vuelta en la misma bicicleta que sucedió en el 2018 cuando todos empezaron a bajar y de un día para el otro no tenían acceso a los mercados financieros de crédito y tuvieron que salir a pedir el crédito con el Fondo Monetario Internacional.